Bienvenidos a la historia de la ciudad de Bogotá. Esta vez a que nos vamos a acercar. Vamos a acercarnos al señor Tomás Cipriano de Mosquera. Bienvenidos. Oye, ¿y qué me quieres decir del señor Tomás Cipriano de Mosquera? Mira, con decirte que le iban a llamar el gran general. Eso nos hace revelación a un militar diplomático estadística adepto del Partido Liberal. Bueno, dime, ¿en dónde nació? En la ciudad de Popayán. En el año 1796. En el año 1796. 1796. Tomás Cipriano entonces nos va a enmarcar ese territorio. Pero ¿por qué más sería reconocido Tomás Cipriano Ignacio María de Mosquera? Bueno, pues en el 1861, muchachos. ¿Qué pasó en Colombia? En el 1861 y el 1863 nos íbamos a llamar como Estados Unidos de Nueva Granada. ¿Y quién vino a ser el presidente? Tomás Cipriano de Mosquera. Me está diciendo que Tomás Cipriano era el presidente de Estados Unidos de Nueva Granada, no de Estados Unidos de la República de Colombia, sino de Estados Unidos de la Nueva Granada. ¿Sí? Y le sucedieron el señor Manuel Murillo Toro. Presidentes, ambos entonces de la República de la Nueva Granada. Solo que en el anterior, antes de llamarse República de la Nueva Granada, ¿cómo se iban a llamar? Estados Unidos de la Nueva Granada. Hágame el favor. ¡Ja! Bueno, entonces tenemos que después vino el señor Manuel Murillo Toro. Pero mira que también es importante la época del 1845 al 1849. O sea, antes. Mentira, estoy diciendo que la República de la Nueva Granada era antes. Después se vendría, 20 años después se iba a llamar Estados Unidos de Nueva Granada. O si no, pues dile, a ver, ¿qué dice Pedro Alcántara? ¿Qué dice José Hilario López? Pues mira que finalmente este personaje de Tomás Cipriano de Mosquera iba a ser importante. Iba a estar escalando. ¿Qué iría a hacer este muchacho a los 15 años? No sé. Pregúntale al señor Antonio Nariño. Pues mira que lo enfiló en sus filas del ejército. Mira que a los 15 años ya estaba haciendo carrera militar en el ejército de Antonio Nariño. Oye, qué interesante. Entonces, con ese inicio de vida, en el 1862 vino a ser presidente del Estado Federal de Antioquia. ¿En serio? Sí, en el 1862, pero un año antes era gobernador militar civil del estado de Tolima. ¿Me estás diciendo entonces que el recorrido del señor Tomás Cipriano de Mosquera era muy diverso? Antes era gobernador militar del estado de Tolima. Un año después vendría a ser presidente del estado federal de Antioquia. De Tolima, de Antioquia. Imagínate esas andanzas. Se iba a recorrer el país entero, entonces ya sabía lo que era un gobernador militar civil en el estado de Tolima, ya sabía lo que era un estado federal de Antioquia. Obviamente era un estadista y adepto del Partido Liberal. ¿Sabes cómo le iban a llamar? El Gran General. ¿Cómo más? El Mascachofas. Mascachofas. No sé por qué, la verdad. Pregúntale a él. ¿Qué más iba a ser importante? Miren, en el 1863, estamos ahí centrados, 1861, 62, ya presidente de Antioquia, 64, gobernador de Tolima. Pues mira que vendría a ser secretario de guerra también. Secretario de guerra, claro, es parte del crecimiento en la vida militar, secretario de guerra. Bueno, tenemos que sus cónyuges, sus esposas, se iban a llamar Mariana Benvenuta Arboleda, María Ignacia Arboleda. Me parece que eran hermanas. Oye, entonces las dos hermanitas eran esposas del señor Tomás Cipriano, de las Arboleda. Bueno, él además de ser militar desde el 1813, entonces ¿por qué no dices que desde el principio era, desde el 1813 vino a ser militar, después escritor, después político, hasta llegar al 1870? Entonces, mira, ese está enmarcando a Colombia en el 1813 hasta el 1870 en los temas militares, políticos,
Entonces vino a ser un mariscal de la independencia de Colombia. Ay, qué bueno, ya me estás ubicando. Me estás hablando de la independencia de Colombia, que vino a ser el gran mariscal, Tomás Cipriano de Mosquera. Bueno, entonces veo que sí hay algo de importancia, porque antes había una disolución en medio del conflicto de la Gran Colombia, que qué países caben, que qué países, que qué territorios. Habían guerras civiles, muchachos. Entonces, mira, el Tomás Cipriano vino a ser importante. ¿Por qué? Tuvo que meterle el pecho a la guerra civil que se venía presentando en el 1851, 1854, 1860, 1862. Mira, me estás hablando de 4 guerras civiles el señor Tomás Cipriano. Bueno, entonces se le reconoce 4 guerras civiles más o menos, aunque solamente la de 1851 es la que cuenta, ¿no? Aunque realmente habían como en 4 etapas. ¡Wow! Oye, y no tuvo nunca un título universitario, muchachos. ¿Y qué? ¿Qué importaba? Era el autodidacta. ¿Será que esto es enseñanza para todos? Sin tener título universitario, vino a ser autodidacta. Le gustaba el idioma del latín, francés, italiano, traducción de la poesía del señor Tasso. Tasso se parece a Pablo de Tarso. Tasso. Bueno, no, este es un poeta Tasso. Vino a ser matemático, geógrafo, historiador. Un tipo bien preparado. Entonces mira a este personaje que te venimos a presentar hoy. Tomás Cipriano, los ciprianinos, los tomasinos, ciprianinos. Durante el periodo de qué de Simón Bolívar, ¿quién iba a unificar entonces todo? Mira que el Mosquera mentiras, Tomás Cipriano, fue diplomático en épocas de Simón Bolívar. Vino a ser diplomático. Administrador provincial, bueno, ya sabemos que estaba pendiente en Tolima, en Antioquia. Pero después de que disfrutó del Partido Liberal, se pasó a ser miembro del Partido Conservador, que contaba con el apoyo de la Iglesia. Bueno, esa es la idea. Nombrado presidente por parte del ejército, por parte ahora de la Iglesia. Entonces, mira, conoce el área del ejército, vino después a conocer el área de la Iglesia. Entonces, qué interesante. ¿Qué vino a pasar en el 1845, muchachos? 1845, rápido. Hasta el 1849 se vino a llamar República de la Nueva Granada. Él vino a hacer negocios con Estados Unidos. Entonces, ¿quién vino a hacer negocios con Estados Unidos? El señor Tomás Cipriano de Mosquera era el gran negociante con Estados Unidos. Por eso entonces es que tenía sentido todo. Ya el tipo estaba encargado de hacer negocios con Estados Unidos. Vino a ser presidente de la Confederación Granadina del 1861. 1863. Vino a ser presidente de Estados Unidos de Colombia. Bueno, dicen que era presidente de Estados Unidos de la Nueva Granada. Eso es interesante. Conozcamos nuestro país desde las entrañas de la historia. Futuristas, amantes de la historia. Luego de hacer negocios con Estados Unidos, ¿qué pasa con el señor Tomás Cipriano? Rompe con los conservadores. Entonces rompía aquí liberales y se volvía a enrolar con el Partido Liberal. En medio de un conflicto bipartidista. Mira, por un candidato se hace un conflicto bipartidista. 1861 derrotó al señor Mariano Ospina. Me estás presentando otro gran personaje. Esta vez Mariano Ospina nos va a hablar del Partido Conservador. Entonces tenemos candidatos que estaban aquí picando en el liberal, conservador, pero en cambio Mariano Ospina solamente conservador, muchachos. ¡Vamos!